Hola a todos, hoy vamos a hacer una revisión de un juguete, bueno en realidad son dos y vamos a ver qué diferencias hay entre los dos y luego voy a intentar, no digo que lo consiga, hacer una copia. Bueno, pues lo primero decir que este juguete tienen dos nombres distintos, uno se llama Slime Buff y el otro se llama Jelly Buff. A mí me los ha mandado la misma empresa, por eso hago la revisión a la vez. Ya sabéis que muchas veces las empresas nos mandan juguetes y nos piden que hagamos vídeos. Por eso, con toda seguridad, habréis visto otros muchos vídeos de este juguete. Son unos polvitos como si fueran sal coloreada o como si fueran gelatina, la que usamos normalmente para cocinar, que cuando los metemos en el agua, uno de los dos forma slime y el otro forma una sustancia parecida a la gelatina. En este vídeo vamos a ver qué diferencias hay entre los dos y para qué otras cosas nos pueden servir. La teoría, o sea, en principio, estos se usan para meter en la bañera. Cada sobrecito se usa con 40 litros de agua, es decir, que con un sobre de slime puedo hacer 40 litros de slime y con un sobre de Jelly Buff puedo hacer 40 litros de Jelly Buff. En el paquete, cuando se compra el juguete, vienen 5, que equivale a 200 litros, más o menos lo que usamos en una bañera. Yo no voy a usar el juguete en la bañera, entre otras cosas porque no me veo metiéndome a la bañera y Chris se ha negado. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar como si estuviéramos en la bañera y utilizaremos muñecos. Pero bueno, tiempo al tiempo, porque además, en vez de jugar solo con la bañera, como ya he dicho, vamos a hacer más cosas con ellos. Vamos a probar hasta qué punto funcionan o no. Bien, pues vamos a empezar. Yo he llenado aquí unos boles y en vez de 40 litros, lo que tienen es 1 litro. Entonces he puesto 1 litro de agua caliente. Ahora lo que voy a hacer es llenar con slime y con jelly, pero de distintos colores, porque luego también los vamos a mezclar. Entonces vamos a ponerlos porque tardan un poquito en hacer efecto. Por cierto, se me ha olvidado decir otra cosa. Los sobres de Jelly Buff, que son estos los que tienen en teoría, fijaros, este es rojo, pero en la bolsa está morado. Y este es azul y está como muy oscuro. Ya veremos también qué colores quedan. Bueno, pues lo que os contaba, en el Jelly Buff viene también con una bolsita blanca. ¿Por qué? Porque si yo lo echo en la bañera, quito el tapón y se va el Jelly Buff por el tapón, nos puede crear un atasco en casa tremendo. Entonces, una vez que se usa, hay que echar, antes de abrir el tapón de la bañera, este otro sobre que derrite la gelatina. Pero eso también lo vamos a ver en los experimentos de hoy. Luego voy a intentar, con unos polvillos mágicos que tengo yo, hacer algo similar. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a empezar. Como los dos ingredientes dan para la misma cantidad de agua, para 40 litros, pues yo voy a usar en cada bol 3 cucharitas. Bueno, cucharas. Entonces, ¿veis? Voy a poner 1, 2... Yo creo que con 2 es más que de sobra, porque aquí no hay 40. Bueno, voy a poner 2 en cada una. Y voy a hacer no solo de un color, voy a hacer cada uno de 2 colores. Porque luego vamos a jugar también con los colores. Entonces, fijaros, he echado 2 azules y este que he echado es slime. Aquí voy a echar jelly. Estos lados jelly, estos lados slime. Pues 1 de jelly y 2 de jelly. Este es rojo, ¿veis qué diferencia? Fijaros, en el sobre es como muy morado y en cuanto lo he echado se ha puesto un color rosa precioso. Vamos con el azul. Voy a hacer un arcoiris, con lo que os gustan los arcoiris. Me faltaría el unicornio. Bueno. ¡Hola! Es un morado precioso, Pues 2. Y aquí voy a echar de color verde. O sea que vamos a tener colores muy chulos. A ver el verde. Bueno, es un verde más moco, más tipo slime moco. Bueno, pues ya lo tengo. Ahora, si quiero, lo voy revolviendo con la mano y ¿veis? Se empieza a formar mi slime. Todavía está muy líquido. En este otro lado, meto la otra mano. Ay, lo que se empieza, ¿veis? Lo voy a ir moviendo porque si no en el fondo, o sea, este se hace fenomenal, está súper derretido. Y el jelly se quedan un poco bolitas, ¿veis? Pero bueno, se deshacen fácil, ¿Veis? Ya empieza a crearse, no sé si lo veis bien, una consistencia, ¿cómo os decía? Es una gozada. Bueno, como tengo todo, Ya veis qué vídeo más divertido se espera. Pero bueno, quería deciros que no os perdáis el final del vídeo, que os voy a hablar de un sorteo. Bueno, fijaros qué maravilla de color, Eso lo primero. Bueno, este era
el verde, ¿recordáis? De slime. He cogido palitos para no estar lavándome las manos todo el rato. Este es el slime azul. He debido echar menos cantidad en este que en este, porque este se me ha quedado mucho más espeso. Y luego, fijaros, el jelly, ¿veis cómo es? Como los crush. Lo que os decía de la Sorbit, se ha quedado un poco espeso, ¿eh? Este es el rosa y el morado. Mira, ya para empezar, el morado está como más clarito, se ha quedado un lilita, se ha quedado mucho más lila, mucho más clarito, me gusta más el color del rosa. Este está, bueno, aquí queda todavía un trozo, es que todavía se tiene que disolver, ¿veis? Yo creo que aquí le falta agua, se nos ha quedado... Mancha menos, ¿eh? Ya os digo, este mancha menos. Voy a echar un poco más de agua para que se acabe de disolver. Porque veis, aquí tengo todavía un trozo que no está disuelto. Eso quiere decir que le falta agua. Pues voy a echar agua para dejarlo como debería. Y en el rosa también, porque ya veo que hay trozos también, ¿eh? Ahora, si metéis las manos... a ver cuál me gusta más. Yo creo que me gusta más este. Aunque la sensación de cuando levantas... es una gozada este, ¿eh? Una gozada. Bueno, me encanta esto. Ahora vamos a hacer distintas cosas, ya los tenemos preparados. Vamos a hacer distintas cosas. Lo primero que vamos a hacer es bañarnos, no nosotros, que ya hemos dicho que no. Vamos a bañar a un muñeco. Entonces, voy a poner el Jelly Bath en uno más grande y voy a meter a mi pobre pelón. Es una de las cosas que puedo hacer con el Jelly Bath. Meter al pelón. ¡Hala! Jugar. Bueno, pues como veis, lleva un rato sumergido y hombre, sí, se moja el bañador, pero no se mancha. Puede estar así, puede bucear. ¡Ah! Pobre pelón. Oh. Bueno, el caso es que, como veis, es súper divertido. Pues vamos con otra. Voy a guardar un poco de este rosa para usarlo para otra cosa. Fijaros, con este podéis hacer todo lo que hacíamos con el Crash, pintar, lo que queráis. Bueno, voy a guardar un poco en un bote. Bueno, voy a echar ahora los polvos, daros cuenta que este sobre también es para 40. O sea que yo voy a echar así unos pocos polvos. No sé si tiene o no que estar el muñeco, pero lo voy a dejar. Y ahora voy a hacer así para ver qué pasa. Lo que se trata es de que se derrita la gelatina. ¿Veis? Ya no está tan espesa. Ahora está mucho más clarita. Mirad, ya está mucho más clarita. Se derrite. Voy a limpiar el muñeco mientras. A mi muñeco lo he metido debajo de la ducha y se ha quedado muy limpito. No hace falta más. Lo voy a dejar aquí. Y fijaros, cómo derrite. Esto se ha quedado casi líquido. Mirad cómo estaba el que he quitado, El que he quitado está casi sólido y esto es casi agua otra vez. Se ha quedado súper derretido. ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante porque no se puede quitar el tapón, como os decía, sin disolver primero. Bueno, voy a limpiar un poco todo esto. Yo voy a probar a hacer lo mismo con estos polvos que son CMC, carboximetilcelulosa. Son comestibles. Yo los usaba para endurecer el fondant. Vamos a ver si funciona con el agua, que da una sustancia así que podemos bañar a los muñecos. Vamos a verlo. Con un poquito de esta sustancia le ponemos agua caliente y hay que esperar. ¿Veis? Le he puesto como medio litro, Y a nuestra mezcla se le puede echar también un poco de colorante. Voy a echar unas gotitas, ¿veis? Y vamos a ver qué color coge. Y ahora vamos a dejarlo aquí y vamos a esperar. Bueno, ¿qué os parece si vamos con el segundo baño? Para el segundo baño vamos a ver con el slime. Es que es una gozada, te puedes pasar aquí. ¿Os acordáis que cuando hicimos el vídeo de Orbit decíamos que se podían meter los pies? Pues aquí es igual. Bueno, vamos a meter a nuestro muñeco, ¿vale? A ver qué tal se lo pasa. ¡Upa!
¡Qué gozada! ¡Flota! ¡Qué bien, eh! Está aquí como un campeón. Uy. Vamos a sacarle. Bueno, queda un poco más pringue, ¿veis? Se queda un poco por todas partes. Queda un poco más pringue que el otro. Se queda un poco más pegorreado. Se queda un poco más pegado a la piel. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Esto lo que a cada cual le guste. A mí la sensación de hacer así cuando levantas la mano, esta es que es una gozada. Bueno, pues vamos a guardar también un poco de slime y vamos a empezar a hacer experimentos. Ya os he dicho que en este no hace falta echar blanco. Bueno, pues ya habéis visto, he bañado a mi muñeco en las dos bañeras. He de decir que me ha costado mucho más limpiarle después de bañarle en la bañera de slime, porque el slime se queda como si fuera una película, ¿cómo os digo? Como que resbala el agua. Entonces, claro, cuesta más. Eso le va a pasar también al que estamos nosotros haciendo, porque normalmente se queda una película también en las manos, ¿eh? Es un poco del mismo estilo, ¿veis? Todavía no ha cogido consistencia, todavía no se ha derretido del todo. Bueno, pues seguiremos aquí esperando. Bien, vamos a hacer otro experimento. Como decía, vamos a hacer algunas cosas. La primera es ver si tengo aquí un bote normal, un bote transparente. Quiero mezclar slime verde y slime azul. Vamos a ver si se mezclan. No sé cuál pesará más, si el azul o el verde, no sé por cuál empezar. Seguro que lo hago al revés, pero voy a echar un cazo de uno y voy a echar otro cazo de otro. Vamos a verlo. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo nada. ¿Por cuál votaríais? Si fuera en directo os preguntaría, decidme cuál queréis, el verde, el azul, pero como no es directo, bueno, voy a ver si tienen la misma consistencia. Yo creo que debo empezar por el azul, no me digáis por qué, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Venga, chiquitín. No quiero liar mucho el de azul las paredes porque si no, no se va a ver bien. Bueno, hemos puesto una capa de azul y ahora voy a poner una capa de verde. Es que no se corta, entonces claro, ¡upa! Bueno, esto va a parecer un Slime Galaxy. De momento el verde ha ido directo abajo. ¿Habéis visto? Si le pongo, o sea, está dividido. Tengo verde por un lado y azul por el otro. Súper chulo, por cierto. Voy a poner otra de verde, a ver si recupera el fondo. ¡Upa! Oh, es poco fina esta. De momento, ¿veis? Sigue igual. Cada uno se queda a su parcela. Me encanta cómo queda como a dos tonos, ¿lo veis? Súper arcoíris. Qué pena que no tenga otros colores, porque si no seguiría, o sea, ahora me tocaría azul, vamos a ver qué pasa, voy a poner el azul por el lado del verde, a ver qué tal queda. Voy a echar ahora otra vez azul, pero hacia el lado del verde, ¿eh? Bueno, se cae como para abajo, pero no se mezclan, es como cada uno respeta el sitio del otro. O sea, no se mezclan los colores de sí, van manteniéndose los dos. Mirad, es que no sé si se ve, no se ve. Mirad, ¿veis? Tengo azul, tengo verde. Se mezclan muy poco, se nota ahí como dos colores, ¿veis? Por ahí está el verde, el azul está en este otro lado. Queda súper chulo, ¿eh? Me gusta la idea. Es un bote de slime súper colorista. Le pones una luz detrás, luego si encuentro una luz os lo pongo. Bueno, pues voy a seguir, voy a quitar de aquí de las paredes que la estoy liando. Voy a echar más verde, me encanta cuando se mezclan, cuando no se mezclan. Mirad, ¿veis? Queda como azul por un lado y verde por el otro. Pero en donde se mezcla, por ejemplo ahí veis el azul con el verde, es que se me escurre un poco porque está un poco guarro. Queda muy chulo, me gusta mucho este experimento, ¿eh? Bueno, es que le he puesto la linterna del móvil, ¿eh? Veis que está encendida, entonces se ve más. Bueno, vamos a mirar otra cosa que me apetecía hace tiempo. Ahora a esto le echamos el
No bajan los Orbits, se quedan aquí. ¡Upas! Me caen. Vamos a ver ahora qué pasa con el Jelly Bud. El Jelly Bud, como hemos dicho, es como los Orbit, espachurraos, gelatina en trocitos. Entonces, veis, yo puedo hacer una capa de morado. Qué chulo, ¿eh? Es un color chulo. Ahora, como recordáis que voy a ponerlo así porque otra de rosa. Me gusta, ¿eh? Y ya acabamos con morado. Me diréis que no queda genial esto para poner un adorno, ¿eh? De flores o de lo que queráis. Estoy poniendo todo perdido, pero ahora lo recojo. Bueno, ¿veis qué chulo? Me encanta. Le voy a poner luz también, a ver cómo queda. Voy a recoger y le voy a poner luz. Pues no se nota mucho la diferencia con y sin luz, ¿eh? Ha quedado chulo, ¿eh? Pues ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí los polvillos para poder quitarlo. Bueno, pues hemos hecho un montón de cosas, ¿eh? Vamos a acabar haciendo lo que os digo. Vamos a llenar una botella, ya lo hemos hecho más veces, llenamos una botella con lo que sea. En este caso nosotros vamos a poner Jelly Bud. Empezamos por el Jelly Bud porque yo creo que se limpia un poco mejor que el otro. Entonces vamos a llenar la botella, llenar no, vamos a llenar lo que necesitamos para hinchar un globo. Vale, más o menos me vale. Ahora, como siempre, hinchamos un globo, un pelín más. Hinchamos el globo un pelín, le damos una vuelta para que cuando vaya a poner el bocal en el bocal de la botella no se me abra. Este es un globo de tamaño normal, ¿eh? Porque esta botella es muy grande. Entonces ahora pongo el globo en el bocal, giro, ¿veis? Y lo que tengo que hacer es dar la vuelta y llenarlo. No sé si ha caído todo. Sé que ha caído porque pesa, ¿eh? Bueno, pues ahora solo tenemos que girarlo, soltarlo. ¡Opa! Ahora lo soltamos, quitamos el aire de más. ¡Qué gozada! Esta es una stress ball fantástica, ¿eh? Me acabo de poner perdida. Solo tengo que hacer un nudo, ¿veis? Y ya está. Ahora, si hacéis muy bien el nudo, podéis cortar lo que sobra. Y tenéis una stress ball. El tacto es fantástico, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre con el del slime. A ver si me gusta más o menos. Bueno, pues ahora tengo que echar slime en mi botella. A ver si esto no es tan fácil como parece. Tenía que haber cogido el cazo grande. Uy. Es que es auténtico mojo, ¿eh? Un sustituto de esto es hacer una pelota de slime, una bola de slime, usando pegamento y agua, ¿eh? Una mezcla de pegamento transparente y agua, y es muy parecida a la consistencia. Pero bueno, nosotros ya estábamos metidos en este charco y la vamos a hacer de slime. Vamos a hacer nuestra stress ball con un globo y con el slime. Os recomiendo también que miréis al final del vídeo, en las tomas falsas, que veáis lo que ha pasado con otro globo que era rosa. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, mejor voy a coger un color más clarito para que vea cómo va cayendo. Ah, y muy importante, limpiar todo lo que podáis donde tenéis el slime, porque es lo que me ha pasado a mí, que se ha escurrido todo y la hemos liado. Bueno, vamos allá. Como siempre, inflamos un poco el globo, le damos unas vueltas y lo ponemos en el bocal de la botella donde está, en este caso, el slime. Bien. Hoy se me resiste el globo slime, pero no va a poder conmigo. Lo que os iba a decir es que cuanto más pequeño sea el bocal, más fácil es que el globo se ponga. De todas formas, ya he dicho que estoy usando globos tamaño normal. Ya está, vamos allá. Lo que se trata
es que se quede la mínima cantidad de slime en la parte de arriba, porque es que si no, de verdad, no hay manera de cerrarlo, porque es súper resbaladito. Bueno, vamos a llenar de slime el globo. Ya empieza a caer, no sé si vosotros lo veis, pero yo sí. Empieza a ver en la parte de abajo. Este slime es súper resbaladizo. Los otros slime, los que hacíamos antes, si no habéis visto el vídeo os lo dejo en la i o en la cajita de información, hicimos un slime de chocolate y ese no se queda luego esa sensación en la mano, pero estos que son industriales, que ya vienen hechos, tienen como un espesante, un gelificante que lo hace como que quede como un gel, entonces como que resbala mucho más. Bueno, veis, no sé si lo veis, pero se empieza a llenar. Bueno, miedo me da, miedo me da. Voy a intentar hacerlo. Entonces voy a cortar y esto lo voy a intentar que no me manche, justo lo del final. Bueno, pues vamos allá. Quito un poco el aire. Y ahora hago un nudo. Pero a ver, quita un poco más. Ojo que no se os salga el slime, que es lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Pues nada, esta vez vamos fenomenal. Ya está. Hago un nudito. Y ya está gozoso. Está fenomenal esta idea, ¿eh? Me gusta, aunque no se nota demasiada diferencia, porque el globo es muy duro. O sea, tengo los dos globos. Quizá me gusta más el de gelatina, ¿eh? Me gusta más el de gelatina que este. Sí, me gusta más. Bueno, probar vosotros si queréis, a ver si os gusta. A mí este vídeo me gusta mucho hacerlo, ya sabéis que todas estas cosas me gustan, aunque me da cierta cuando estoy con el slime. Lo cierto es que es divertido. Hoy no tocaba grabar este vídeo, por eso la pena es que no os voy a poder enseñar el final, que es ver cómo ha quedado nuestro especie de slime jelly bath. Desde luego ya os digo yo que va a funcionar para muñecos, fijo, para vosotros si queréis también, porque es comestible, no es tóxico, pero vamos, yo tampoco. En todo caso, como mañana estará perfecto, os puedo subir un vídeo a Insta y a Facebook y así veis cómo queda, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con el sorteo. Vamos a sortear solo una bolsa, no puedo daros 5 porque además pesa mucho, pero vamos a sortear una bolsa de Jelly Bath y una bolsa de slime. Para poder participar tenéis que dar a me gusta en este vídeo, por supuesto estar suscritos a nuestro canal y pensar una idea que os gustaría que hiciéramos para celebrar los 500.000 suscriptores del canal, que ya queda muy poquito. Pues entonces me ponéis la idea en los comentarios, la idea que tenéis, y jelly o slime, lo que queráis. Si no ponéis idea, no va a contar para premio. Bueno, pues los dos ganadores los diré dentro de 2 semanas. Os recuerdo que los ganadores los estamos poniendo todos en nuestra web, en ideas2s.com. Pues nada, nos vemos el lunes en el siguiente tutorial. Voy a quitar el aire. Ya está. Y ahora, si puedo, porque está súper resbaladito, le hago el nudo. No voy a poder, me voy a tener que ir a lavar el globo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Míralo!